Una mentira no tiene perdón y esta noche no puede ser la excepción. Estamos entrando al espacio del paredón político aquí, en Panorama de K1250. Y ahora en cabina, ¿a quién tenemos? Ahora tenemos muy fresca. Amenazaba la lluvia, mi estimado Pepe Gómez Plasencia. Buenas noches a nuestros invitadazos aquí presentes como siempre. Gracias de veras por atender. Oficialista que señala que vamos bien, que vamos de maravilla, que todos los días cuando sale el sol sale nuestra... No, sale nuestra mandataria y vende chocolates. Ah, el chocolate del bienestar. Ándale. Y también ya decíamos también el huachicol del bienestar. No, y que ya se está acabando. El problema es que hay estudios de diferentes organizaciones y organismos serios, bastante serios. Uno de ellos es la Universidad de Guadalajara. Gracias. Otro de ellos es la asociación que preside nuestro amigo Eduardo Gómez de la O, que es de gasto público, y otras más. No, y vamos a hablar de cosas del gasto público precisamente también. Pero el asunto aquí, Pepe, claro, su señora esposa que lo acompaña como siempre, gracias también. Pero aquí lo que queremos poner en esta mesa de diálogo, sobre todo es su punto de vista, amigo internauta radioescucha de la década 1250, y donde nos ven a través de las redes sociales y YouTube, estimado Pepe. Ese es el panorama. Invitados, los tenemos de lujo como siempre, como ustedes se merecen, y que sean ellos quienes se presenten directamente. Toda la connotación de que son verdaderamente personas profesionales y que son gente muy calificada para hablar de este tema. Aquí el más tonto soy yo. Imagínate. Dice el más tontejo. El más chimuelo, más tuercas. Y el más calvito se hace trenzas. Gracias. Bueno, ahí estás aventando. No, acuérdate que anteriormente sí. Sí, así decían. Había un actor que tenía unas cejas tan pobladas que decían, no, cuando seas viejo con las cejas te haces trenza. Como Nico Valdés. También, ¿no? Otra persona. Correcto, pues preséntate si me das favor. Por la derecha, profesor, doctor. Bueno. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues me presento, soy Ricardo Fletes Corona. Actualmente soy jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Cuando digo nuestra universidad, estoy hablando obviamente de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto. Esa es la universidad. ¿Hay otro? No, de pronto hay gente que se confunde. Bienvenido, profesor. Sí, estoy aquí pues para hablar de estos temas. Digamos, yo he trabajado mucho con población de calle, con los programas y las políticas públicas dirigidas hacia ellos, y hay datos y cuestiones que me extrañan, porque en el trabajo empírico, en los espacios públicos y en otros no tan públicos, pues vemos día a día y en aumento población que contrasta con estos datos que a veces son muy alegres. De los que traen otros datos. Sí, y yo creo que vale la pena así como ponerlo, o tratar de ponerlo como en su justa dimensión. Sí hay cosas que se han conseguido, yo creo, y los datos así lo muestran, pero de pronto así como sonríen y esto está maravilloso, y yo me levanto también en las mañanas, sonrío, pero salgo a las calles. Veo la cartera y me pongo a llorar. Y ni un chocolatito me ha llegado a la puerta de la casa. Perfecto, sí, maestro. Bienvenido, profesor. Ahorita entramos en a mi izquierda, mi estimado Pepe.
Arriba, a Y a mi izquierda, profesor Doctor IQ. Así Ok, decían en nuestro aquellos buen amigo. Pues un saludo, Pepe, Víctor, Gracias, profesor Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público y gustoso colaborador aquí del programa. Muchísimas gracias. Bienvenido Efectivamente, también, su señora esposa, y que la aquí nos acompaña acompaña. la señora esposa, que ya ha tenido también intervenciones aquí muy, muy buenas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues Bienvenidos. vamos iniciando. ¿Cómo ves que sucedió que apareció un submarino? Sí, y no de los que En la viven en cosa, las aquí- esquinas así de fresa. Yo pensaba que era el chocolate. submarino amarillo. No, no, era más gris que la conciencia de muchos políticos. Fíjate, hablaste, la conciencia. Sí, es ¿Tienen un submarino. conciencia? No, es un submarino. Y todos dijeron, ya llegaron a invadirnos. Fue en Puerto mira, Vallarta. el nombre es muy gringo, Thompson. Ándale. Thompson. Es correcto. Pero curiosamente llegó a las 8 de la mañana puntual a lo que es la parte de la aduana, la API que le llaman, Ey, a reportarse. Llegaron y todos los turistas se quedaron, ya nos van a cargar aquí los... traen misiles Ándale, atómicos. no, es que es un submarino grande, no ¿Qué? es cualquier cosa, Chileno. es un navío chileno que hasta que se acercaron las autoridades de la Secretaría de Marina Hay una ballenota. a ver de qué se trataba, creo que ellos no los conocían, pero bueno, ahí No, ya digo, lo conocieron. realmente no, porque yo Aquí no me bueno, acuerdo. yo no sé, yo soy neófito en la materia, pero yo no he visto que la Marina de México ande circundando todo el Submarinos. Los únicos submarinos que yo conozco son los marineros. los de la esquina. Sí, y los que andan a veces traficando. Y a mí me gustaban más los Pinky Wonders, acá pues ya no existe esa marca. Es cierto. Entonces, pues, menuda sorpresa se llevaron. Sí. Creían ya la invasión que tanto No, pero teníamos. fíjate que nada más es por logística, llegaron, anclaron el submarino ahí en la bahía de Banderas, en lo limítrofe entre Jalisco y Nayarit, y va a estar ahí hasta el próximo lunes. El lunes zarpa, ya tienen programado, ¿verdad? Que el lunes se va ese submarino a seguir su recorrido por el Pacífico. Ujú. No sé cuál sea la logística, no lo dijeron, pero de mira. entrada sí le sacó un sustote, Claro que sí. porque dices, Oye, ándale. antier andaba un dron, ¿verdad? Dando vueltas ahí en la meseta central en México, ¿sí? Y luego cuando preguntan al Estado y a la presidenta, no, es un dron que se contrató una de las dependencias. ¿Cuál dependencia? Pues sabe. No tenemos esos datos. No se vieron. Pero pero mal. espérate, el problema es que No, y ahí te va. ya le preguntan, Y en la costa de acá para el lado de Yucatán, no, allá está peor. pues es lo que te estoy diciendo. Entonces, sí había un razonamiento de que algo está pasando. Ahí te va, algo que no nos dicen Con las ese submarino. autoridades. Algo que no nos dicen las autoridades y que está sucediendo en México. Ayer una organización ciudadana, hablando de organizaciones civiles, en Tamaulipas, se organizaron para hacer una manifestación en lo que es parte del Golfo de México, en la zona de San Fernando, a Miramar, en ese contexto, está muy lejos, Sí, está sí. muy grande. Porque están haciendo pruebas espaciales de la empresa de Elon Musk. ¿Dónde? Ahí en el Golfo de México, enfrente de ¿En Tamaulipas. serio? Sí. ¿Con Y eso permiso de quién? ¿Te avisaron a ti? es que ya se llama Golfo el Golfo de de América. Bueno, sí, fíjate que Trump sí es el Golfo de América. Sí, lo tienen ahí. Y hoy estuvo ahí Desde a unos chiquito. metros de Putin. ¿Serio? Ay, sí, En desde Alaska, chiquito, desde chiquito, en sí, sí, Alaska, sí, estuvieron ahí. Ahí donde está la base extraterrestre, ¿no? Ah, Enfrente de cierto. Miramar. Ándale, sí. Los que ahí. evitan los ciclones que llegan Pues ahí allá han a avistado, grabar. muchas cosas raras Sí, en esa cierto, zona. sí, cierto, Pero sí, no, cierto. volviendo a los otros extraterrestres, a nivel internacional, Putin y Trump, Oye, ¿y qué pasó ahí? pues sacaron las uñas. Pero no hubo arreglo. Pues mira, ellos dijeron que están en pláticas. No, están en pláticas desde que inició. Pero la postura y el lenguaje corporal dicen muchas cosas. Siempre. Putin se vio en cámara seguro, se vio seco en su Dueño de la actuar. situación. El que se veía desfasado y hasta medio desencanchado era Trump. ¿En serio?
Entonces hay que ver qué pasa ahí. Ok, sí, porque fíjate, él estaba jugando una carta muy, muy difícil, ¿eh? Porque él es el que está citando, el que está presionando, y muchos de los críticos en Estados Unidos decían que si no lograba eso, iba a quedar muy mal posicionado políticamente. Pues hicieron lo que tenían que hacer. La imagen que prevaleció fue la del gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí, por Los supuesto. estrados que usaron Ujú. era el logotipo oficial de la Casa Blanca, y el mensaje en sí, que no fue muy prolongado, fue mesurado en el tiempo, a eso me atrevo a asegurarlo, pero al salir de cuadro, cuando se retiran de los estrados, los dos mandatarios, el que se ve desfasado, desencanchado, inseguro es Trump. Era lógico, era lógico. Está tratando de cumplir una promesa que sabía de antemano que era muy difícil, ¿sí? El tratar de enjaular a un tigre como es Putin, ¿sí? ¿Tú crees que le va a decir, sí, el señor que más se le ofrece está como Fox, ¿no? Desayunas y te vas. Pero allá no están en México. Lo que te Y estoy aparte diciendo. de otra cosa, mi estimado Pepe. Mi estimado Lalo, Adelante, Lalo. Yo creo que es más allá. Me parece que la apariencia es discutir el asunto de Ucrania sin los ucranianos. Esa es la apariencia, pero en realidad lo que está sucediendo es que se está generando una discusión por un nuevo orden económico internacional definitivo. y Estados Unidos estableciendo un nuevo esquema de hegemonía mundial Ujú. y evidentemente necesita aliados. Frente a China. Sí, sí, sí. Si de alguna manera rompe el equilibrio que estaban generando en BRICS, me parece que ahí la posición de Estados Unidos sería hegemónica y aísla un poco a China en el escenario para empezar a presionarlos y imponer las condiciones que a través de aranceles está planteando a nivel internacional. Porque no es, el asunto de Ucrania me parece en ese contexto de la discusión mundial un frijol Es correcto. de la sí, discusión mundial. Me parece que eso va a concluir en que le dejan toda la región del Donbass y la salida al Mar Negro que Rusia, Siempre es más, ha querido. anteriormente ya le había pertenecido Sí. y Pero anteriormente, y te voy a interrumpir, Lalo, porque anteriormente no era Rusia, era la CCP, Sí, que la era la Unión. Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, y ahorita está bronqueado Rusia Con todo. con pero Ucrania, desde Uzbekistán. Catalina la Grande ya era territorio ruso. Es correcto, es correcto. claro. Kiev. La flota rusa del Mar Negro nace con Catalina la Sí. Grande. Así es. El Y asunto Kiev, es que ahora todos tienen Kiev poder. era la capital de Rusia. No, Moscú era Kiev. Sí, pero el asunto es que históricamente la fuerza que obtiene para ser potencia Rusia fue gracias a la consolidación de todas las repúblicas soviéticas en beneficio del crecimiento, del desarrollo de toda esa región Definitivo. armamentista y de todo lo demás. Claro. Porque cada país que ahora están autónomos, no independientes, autónomos, entre ellos Georgia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Ucrania, por mencionar algunos, cada uno Satélites. tiene cierto poder No. económico, armamentista, nuclear, alimentario Correcto. e industrial. Lalo. No, yo estoy convencido de que se está discutiendo un nuevo orden económico internacional, así lo acabamos de publicar recientemente, y creo que México tiene que jugar un papel importante. Bien. La economía 12 del mundo, hay oportunidades, pero también tiene que saber hacer una política internacional. Y a mí me sorprende, lo voy a decir claro, que nuestra presidenta en este escenario de circunstancias vaya y se reúna con el de Guatemala. Con todo respeto, hay que... Exacto. Exacto. Profesor. No, Guatemala y Belice. Me Yo dicen, lo ¿qué veo onda? muy pensativo. Qué buenos socios estás agarrando. Digo, con todo el respeto, Claro, ¿verdad? Por claro. supuesto. A ver, Profe. profesor. Pues a lo mejor habrá, ya he escuchado ahí que a lo mejor tenemos un nuevo estado y dicen que Guatemala se podría anexar a formar parte de la República. No empieces como Trump. No, bueno, sí, ¿Y eso sería benéfico? Sí hay ¿O probabilidades. contrariamente es a- que esa región, Oaxaca, Chiapas Sí. y demás, pues son las regiones más pobres del país. Y Guatemala, pues ahí iría en ese mismo. Digo, con todo respeto No, también, claro, pero claro. las economías, la economía de Guatemala, pues es
muy limitada. Pues, ¿no? Totalmente. Tiene un potencial enorme, sí, pero México tiene un potencial enorme y no se usa. Y estamos efectivamente frente a un nuevo ajuste, un reacomodo de la geopolítica, del orden mundial, económico y demás, ¿no? Y ahí quienes están fuera de esto, bueno, fuera y nos están distrayendo mucho, para no hablar de Gaza, de Jordania, de toda esta masacre que está sucediendo, y hay reacomodos, pues, y China está muy fuerte, ha estado como aparentemente muy callada, pero está haciendo su trabajo y hoy es, pues está en primera o segunda potencia mundial, están peleándose con, digamos, en términos económicos y de desarrollo científico, educación y demás, están peleándose con Estados Unidos, Rusia y China. Y China, por las condiciones que tiene, por la cantidad de gente que tiene, por el desarrollo tecnológico que creo que no tenemos idea de que posee China, está a 2 pasos, a 3 pasos si no es que ya, de ser la primera economía mundial, ¿no? Profesor Eduardo, ambos son especialistas en su área. Antiguamente, digo, en la historia no tan lejana, estábamos hablando de las potencias, de los tigres asiáticos. Hablábamos de los tratados comerciales, que México tiene bastantes, Sí. pero pareciera que no. Y aparecen de repente grupos, bloques en Sudamérica, en Europa, en Asia, y dicen, nosotros lo que tenemos ahora es un concepto económico que se llama BRICS. Y curiosamente muchas economías de África que también están desarrollándose, de Oceanía que también están creciendo, de Asia del Este, en la región allá de Filipinas, Borneo, Indonesia, están alcanzando niveles de desarrollo muy por encima de Brasil, que es el mejor posicionado en América Latina, y ya no decir de México. ¿Cuál es el panorama entonces que podemos esperar, lejos de las promesas, de las medias verdades o medias mentiras que nos dicen todos los días? Te lo pongo clarito en un ejemplo. Trump le acaba de imponer un 100% de aranceles a todo el tema de los conductores. En el caso de Jalisco, que es una de las industrias más importantes que tenemos aquí en El Salto, ¿qué ocurre si la industria que tenemos no puede exportar fuera de ese 100% de aranceles? ¿Por qué? Porque los componentes más importantes vienen de Asia. O me llevo la planta armadora a Asia, o me traigo la planta productora a Jalisco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y dependiendo de lo que ocurra, es si Asia se sostiene como una maquiladora o como una productora de insumos en esa fábrica mundial, porque lo que está ocurriendo es que la fábrica mundial se está despedazando. Y entonces vamos a vivir un nuevo modelo de proteccionismo y de reindustrialización a nivel de las naciones, y Estados Unidos lo está avanzando. Es decir, me estoy trayendo a las fábricas productoras y estoy generando incentivos para la innovación y la ciencia y la tecnología, y estoy procurando que esos empleos y ese desarrollo se dé en mi suelo, en mi país, no allá como se había pensado en el mundo de la fábrica mundial. Y si Jalisco, México, no se pone abusado con este asunto, lo que va a pasar es que va a perder las plantas del Salto, como ya perdimos Honda en Morelos. Y como estamos por perder Volkswagen en Puebla. Así es. Una pregunta, Eduardo, al respecto. Estados Unidos, sabemos que su mano de obra, la que es de Estados Unidos, no la mexicana, la latina, es una mano de obra que no entra en ese esquema. Es más profesional, nivel maestrías, no es un obrero, ¿sí? Es la verdad de las cosas. ¿No es esto un volado que se está aventando este señor? No, segmentemos la mano de obra norteamericana, ¿no? En la parte norte del país de Estados Unidos, tenemos ahí una clase media, media alta, culta, desarrollada, con alta tecnología, conocimientos metidos en el tema de la economía del conocimiento, la quinta revolución industrial, etcétera. Boston, Pero estamos hablando de un Cincinnati. 20% de la población, son 300 millones de norteamericanos, Sí. el 20% nada más.
Luego, 60 un gran millones. segmento es obrera, Ujú. que es la planta industrial a la que Trump le está hablando todos los días, Ok. diciéndole, me voy a traer la industria para que ustedes tengan trabajo mejor remunerado. Y es la que gana, ¿qué te dice? 10, 15 dólares por hora. Pero el nivel de su producto no se incrementa demasiado. Eh, la intención es que la industria, la manufactura se genere en Estados O Unidos, sea, el producto. ¿sí? Y se empieza a exportar al resto del mundo. Y luego está otra gran masa, que es la agrícola y la de servicios con salarios muy bajos. Estamos hablando de donde caben todos los migrantes, ¿no? No solo mexicanos, sino el resto de los migrantes, y que están del centro al sur del país. Perfecto. Pero eso compone el 80-20 de la riqueza del país, te voy a decir. 80% de la gente tiene solamente un 30% del ingreso y el 20% tiene el 70%. ¿Y en México ese porcentaje cómo está? No. Platicamos. Comentario, mi estimado profesor. No, en ese contexto es muy triste ver cómo durante el sexenio anterior y el presente, la inversión en educación superior, en posgrado, es decir, la generación de la inteligencia, el desarrollo de tecnología y demás, pues se ha prácticamente abandonado, se ha reducido, se ha recortado presupuesto, y entonces lo que aprovecha muy bien Estados Unidos, bueno, La China también, tecnología. pero por la cercanía, Estados Unidos y Europa están aprovechando que los jóvenes brillantes que se están formando, los capturan allá, les ofrecen, etcétera, pues buenos salarios. Sigue habiendo esa fuga de Sí, cerebro. me parece que es un poquito más, antes era como más visible, y me parece que hoy está como más oculta. Hay muchos jóvenes Pero el brillantes. volumen Es mayor ahora, ¿no? Ok. Y además, bueno, Estados Unidos requiere de ingenieros, arquitectos, toda esa gente pensante, igual que Europa, pero además Europa requiere también de enfermeras, médicos, terapeutas dirigidos para dar servicios a la población adulta mayor, y no los tienen ni los va a tener, y si no es por la migración que tienen en Europa, ellos se pueden morir de enfermedades o de falta de tratamiento, etcétera. Es decir, toda esta migración, estos cambios tecnológicos y todo esto, están abriendo unas oportunidades y están cerrando otras. Y a mí me parece que en ese sentido el gobierno mexicano, y en particular el gobierno federal, no sé si es intencional, no podemos decir que es ignorancia, hasta parece que es un plan para mantener en un nivel medio-bajo la capacidad de desarrollo tecnológico en el país. Así es, de plano. Sí, yo lo veo así. Sí, o sea, sí se siente. Sí, Sí, nosotros porque, vemos... ¿qué porcentaje fue generado a ciencias? No sé, que hubo un compromiso de darle hasta el 2% del PIB y no llega, está llegando al 0.5%. 5. Punto Ah, cero- punto 5. 0.5%. No No llega llega al al 1%. 1%. Entonces, incluso organismos internacionales, la propia ONU, la UNESCO, que ya la quieren desaparecer, ha dicho, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa, México? ¿Por qué no estás invirtiendo más? Pues tienen, no sé qué idea tienen, no sabemos, y eso pone en riesgo, me parece, cuando se habla de autonomía, que nadie invadirá México, y no sé qué, Soberanía, todo eso, pues eso en tecnología nos está empujando hacia la soberanía. Y creo que eso habla muy mal del diseño, del modelo, de la idea de país que tienen, si es que tienen una buena idea del país, habla muy mal, ¿no? Pues hablan de una 4T. Yo no sé si es un cuatrote mexicano. La Es un cuatrote. cuatrote, pero me da la impresión de que ni ellos saben hacia dónde va ese proyecto político. Hablamos de que ahora se les va a dar dinero a las personas, se habla hasta de 18,000 pesos bimestrales, Pepe. ¿Cómo? Sí, Pues, a beneficios ¿dónde para para las anotarnos? personas, claro. Digo, yo le entro. un catedrático en la universidad no gana 20,000 pesos mensuales, salvo que tengan muy buenas plazas. No te permiten porque hay un modelo para la docencia, eso hay que decirlo. Un político, pues los pinches políticos, perdón por lo de políticos, pero
Como los diputados, estaban llorando por 9,000 pesos. Ya les acaban de aumentar a 112,000. Ah, bueno, 3,000 pesos. Por que- llorar y decir, es que es un... Oye, pero muy aquí lo sacrificado. chistoso es que nadie se negó. Vamos a corte y ahorita regresamos. Me dice mi compañero Fabián Peña, que está allá en el control operativo esta noche, que nos vamos a corte. Tú mandas, tú eres el del control, mi estimado Fabián. Adelante. Regresamos de inmediato. Bueno, pues continuamos aquí para YouTube y sigue comentando. No, por eso le hicieron caso a los diputados, se reparten el pastel para el 2026 y mienten con todos los dientes diciendo, no, pues es que no nos subíamos, no había ajustes desde hace 6 años. Mentira, cada año se Cada año, ajustan sí, los sí. sueldos. Sí, sí. Y se repartieron las plazas también. Pero pues dicen que estamos en austeridad, hijos de su... Franciscana. No, ellos van a hacer un evento público en donde van a ser cultural y van a usar las instalaciones del Congreso, pero bajo el proyecto de austeridad. Ah, caray. No. Ah, Cambrai. Ah, caray. 120,000 pesos para el 120,000 pesotes. hacer un foro, ¿cómo ves? No, doctor? pues Que te los den y haz Sí, otra sí. carrera. Sí, ¿por qué no? De plano ya. Sí. Qué bárbaros, pero ellos hablan de que no les alcanzan 109,000 pesos. No, a estos tipos no les va a alcanzar nunca nada. Está como mi esposa. Ah, caray, sí, yo no lo sé, pero bueno. No se crea. Pero sí, fíjate, o sea, la mera verdad para mí es un ajuste que resultó ridículo, 3,000 pesos en 109,000, o sea, aumenta 3,000, ¿sí? Y yo creo que lo menos que pudo haber hecho alguna fracción, ¿sí? Decir, no, nos oponemos, no, pero todos adelante, ¿cómo no? 3,000 móndrigos pesos 100 pesos para ese diarios, sueldo, ¿eh? 100 pesos diarios no es nada. Para No, ellos pero no. hay que ver si... No, para otras personas es lo que te digo, esa es la desvergüenza, exactamente, esa es la desvergüenza. Y tal vez en prestaciones se hayan aumentado más. Es correcto, porque hace ratito escuché que al año es 1.3, 1.3 lo que ganó, 1.300, y que con este cambio iban a ser 1.8, o sea, son 500,000 pesos, no son 3,000 pesos, es verdad, Claro. en otros insumos, en otros Sí, rubros. prestaciones, apoyo para quién sabe qué. Bueno, Gasolina, por teléfono. supuesto, es una trampa bastante bien disfrazada. Pues bebamos las otras. Bien. Salud por, Adelante. A por ver, los 3,000 que vienen. ¿y cuántos años tienes ahí de maestro? Pues ya tengo 33, 34 años este año como. Bien. Sí, ya me están queriendo correr, pero me resisto. No te dejes. Me resisto. No, todavía ahí tengo energía para estar. No sé cuánto, pero un ratito más. Pero ahí en la universidad no es tanto de energía, más bien es de corriente política. ¿Corrientes? Ah. Política. ¿Hagamos? ¿Hagamos? Ahora se llama Igamo. ¿Hagamos? Ahí vamos. Ah, sí. No empieces. Sí. Traigo mi camiseta moradita o no sé qué. Como morado, como no sé qué color es. Está como la caricatura de los cuervos, ¿te acuerdas? Y no, son frijoles negros. ¿Cuáles negros? No son negros. ¿Cómo que no son negros? Bueno, no son negros. No son negros. Pan, David, pan. ¿Qué hago con les? Ah, sí son negros. Bien negrote. Ay, No, pero sí hay muchas cosas que lamentablemente son totalmente contradictorias. O sea, hablan de austeridad, hablan de... Se pasean con el dinero del pueblo por todos lados, en lugares de primer nivel, y dicen, es que el pueblo está en austeridad, somos hijos de... ¿Qué dicen ellos? el pueblo bueno. No, ¿cómo le llaman ellos? Austeridad Republicana, franciscana, vicentina, ya le inventan. Luego ahí los agarras en Hong Kong, en Japón, en Ibiza, en Portugal y en China, corriendo
La muralla Ah, china. la muralla china. La Pero ves el diputada. rock que traen, los zapatos que traen. No. Es Aquí, una cuando andaba en verdadera campaña, desvergüenza. ahí vamos. Espérame. Todavía no. Ahorita me indica. Ahí vamos, ahí vamos. Cuando andaba en campaña Dan Augusto y vino aquí al Congreso, era un convoy de 6 camionetas blindadas con cosas llenas de guaruras. Entraron en sentido contrario, bajaron por la calle de Independencia con todo autoritarismo, valiéndoles un rábano. Sí, entraron por la puerta trasera del Congreso. Y el tipo no saludó a nadie, como burro por su casa. ¿De quién, no? Adán Augusto. Augusto. No. Nomás con el simple hecho de, digo, públicamente una persona con ese nivel y manifestarse teniendo una mujer, sí, como es la que dicen que es la novia, sí. Nomás con eso pierdes una credibilidad brutal. Sí, o sea, Oye, pero lo que puso de moda ese tipo de relaciones públicas entre políticos y damiselas, no de dudosa reputación. No, pues ahí está también este Alito, ¿no? Que de fotografías. No, el primero fue Ceballos, Fernando Ceballos. Bueno, sí, Ahí pero está la carretera sí, pero del no, amor. pero fue formalizada. Ah, ¿le dieron su mano? No, pues se casó. Ah, sí. Sí, por No le supuesto quedaba que ya sí. de otra, ¿Eh? Bueno, pues lo que tú quieras, pues, a ver, que se case. Bueno, se va a casar con la justicia. A gusto. Augusto, no, ese señor en su luna de miel política. No, qué va. Era parte Qué del desvergüenza. tema presidencial, ¿no? Sí. Pero El antes- presidente iba recurrentemente a Nayarit. Es correcto, es correcto. Vamos. Preparen, apunten, estamos de vuelta. Pues continuamos y Gracias a Fabián Peña y en el control operativo, supuesto. está dirigiendo como debe de ser, sin demeritar el trabajo que nos hace nuestra compañera Gwendolyn regularmente. Gracias a Fabián. Y le Estamos aquí. mandamos un saludo. Un a saludo, Gwendolyn claro que sí. y a Seguimos Fabián. aquí pendientes en el siguiente corte que nos ordenes. Yo que antes de continuar quiero mandarle un saludo a mi querida madre que nos está escuchando. Y yo a mi hermana. La señora Teresa Plasencia, es una persona de 95 años. Sí, ya vi que te regañó hace rato. Sí, ella Es dijo, correcto. para mí todavía eres el... Así es, y te Y se friegas. cuadra. ¿Por qué no viniste ayer? Ahí está, Sí, ahí claro, está. sí. Saludos, señora, un abrazo. Un beso, madre, un beso. Y pues, pues continuamos. Claro que sí, pues nos quedamos en eso. Ya dieron parámetro global, ya nos paseamos por de Norteamérica, Centroamérica, Europa. Ahora, ¿dónde Pero quieres ir? México, ¿cómo está? ¿Cómo está? Porque daba Eduardo un parámetro del 80-20, que es el clásico. Ya empezamos con Que la es el entrevista, ahora sí. clásico. Pues claro. Dale, ese es vámonos. ese es el clásico. Le llamaban en calidad Pareto, el 80-20. Ey, ¿Sí? De Ujú. Chicago, Deming y demás. Pero bueno, el asunto es que en estadísticas, en economía y finanzas, México, ¿cómo está en la realidad? Porque según salió en días pasados la señora que vende chocolates en la mañanera, dijo que 11 millones de mexicanos ya no están en ese nivel de pobreza. No sé en cuál, porque revisando me encontré un cuadro con 50 diferentes conceptos de pobreza. Profesor, 50. al menos que nos hablen los expertos de qué estamos hablando, porque decir pobreza, pues yo ya los visité todos. Bueno, es que aquí manejan una circunstancia, ¿no? La pobreza media y pobreza extrema. No, ¿Sí? hay muchísimas. ¿Hay alguna cosas diferenciación o es ver, pobreza y profesor. pobreza y se acabó? Pues no sé. más. Eduardo, Adelante, vámonos. adelante. Pues es que México está utilizando desde hace algunos años para acá el análisis, la pobreza multidimensional, digamos, una Órale. metodología que toma 6 parámetros o 6 grandes dimensiones y además el ingreso per cápita
sí, el ingreso de las personas. Ey. Y entonces, si tú tienes esos 6 parámetros tienen que ver con, saco mi apunte, Venga, venga. con educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, Ese es un parámetro. más ingresos. Son 6 parámetros. Ah, Esos los suman y si tú tienes alguna deficiencia en el acceso a educación, no corresponde tu edad con el grado educativo que tuvieras y desertaste de la escuela, etcétera, ahí es una, ¿cómo se llama? Una carencia. ey. Y entonces, ese es un puntito para sumarte como pobre. Ujú. Si no tienes acceso a la salud, hay a educación y ya es educación de calidad. Y entonces, pues ahí ya todos los mexicanos prácticamente Ya tronamos, sí. tronamos. Salud, ese es el otro parámetro. Si no tienes acceso a la salud de calidad, pues es otra Pues ya carencia. estamos como en Noruega. No, pues ya está, casi. No hay problema. No, como Ya nos están Dinamarca. Dinamarca, no, no perdón, nos ya me equivoquemos. fui. Vamos a Dinamarca. Es correcto. Igual, si no Dinamarca. tienes acceso a la seguridad social, pues igual, son vivienda, servicios básicos como son agua, alcantarillado, luz. Bueno, agua esta temporada tenemos bastante, Sí. nomás que debe ser potable y tenemos No, tener sí, todos los servicios, no es así. Y el otro parámetro también es alimentación. Entonces, si tú tienes alguna carencia en Eso, estas 6, Ya entraste. dice, una carencia o más, estás en pobreza. Y si tus ingresos son, el parámetro de ingresos, salario mínimo, no sé, 18,000 pesos al mes para una familia de 4 personas, eso te alcanza, pero si tienes una carencia, Ahorita la acabas. ya eres pobre. Y eso está bien complicado. Bueno, pero está bien sospechosista esta medición que acaban de hacer. El Coneval lo acaban de desaparecer, que era que llevaba, que había desarrollado e parámetro, implementaba esos parámetros. Justo lo acaban de desaparecer y sale el dato que hubo una reducción de pobreza. Qué raro. ¿Por qué no esperaron a que Coneval diera- sacara los datos Ajá. y pues que con eso cerrara su ciclo? No, lo cerraron. Yo no sé si soy mal pensado, Yo pero eso también. me parece muy significativo. Y ahora, se supone que hubo una reducción de pobreza en México. Sí ha habido una tendencia, no solo desde el año pasado, desde 2014, una tendencia a la reducción de la pobreza, si quieren, por ese indicador de A ver, ingreso. una pregunta, profesor. Sí. Igual, Lalo. Ese nivel que tiene México es gracias a las políticas gubernamentales públicas o es por cuestión del trabajo de la gente, los empresarios, la gente del capital, que es la que O el está trabajo haciendo. informal, porque también, También. ahí es donde está. Pues es que ahí es donde ahí se descompone todo el panorama, porque esto de la reducción de la pobreza tiene que ver con cómo se mide la pobreza, por un lado. El otro elemento que tiene que ver son las remesas que están mandando. Sí, sí. Y hasta el año pasado fue el mayor pico, cantidad de ingresos a partir de las remesas. Este año, bueno, a finales del año pasado y este año, Se fue esas para abajo. remesas están bajando y la predicción, o creo que lo que dicen los Todavía expertos, más. es que van a continuar bajando. Entonces, ¿En qué porcentaje le pega a la economía nacional? no traigo el dato. Te comento, mira, Ajá. tuvimos una reducción en el primer trimestre de más o menos 12% de remesas y en este segundo trimestre del 33%. Ándale. Derivado de los ¿Cuánto asuntos voltea de- a la economía completa? estamos hablando de que las remesas valen 60,000 millones de dólares. Estamos hablando de un 20% más o menos del Producto Interno Bruto. Si le quitas un 30%, pues te está hablando de medio punto del PIB en una reducción de este tamaño de las remesas. O sea, Ok. es un elemento muy importante para la economía mexicana. Tomemos en cuenta que es puro consumo y el consumo es el 60% del Producto Interno Bruto. Y también en ese sentido, también otro estudio que hace el INEGI habla de que los mexicanos en lo que va de este semestre no está consumiendo, hay un estancamiento en la capacidad económica y
y no están consumiendo ni alcanzando ni aspirando a alcanzar la canasta básica. Y eso es otro indicador Claro. que lo vemos en la escuela, en las esquinas, perdón, en donde pues tú vas a la tienda y cada vez un billete de 500 pesos te rinde para menos. Correcto. Continúe, Haga, profesor. Sí, no, en este sentido también las remesas bajaron, la deuda, bueno, ahora ya nos enteramos que hay crecimiento, supuesto crecimiento, porque México no ha crecido en los últimos años más allá de un punto porcentual. Entonces, pues teníamos que íbamos a llegar al 2.6, al 3, al 4 y que al final del semestre del sexenio pasado íbamos a llegar a no sé qué cifras de 6, 8, no sé. Hasta 2 cifras decían, ¿no? Sí. Van a ser 2 dígitos. Pues no hemos pasado Nada. del 1%. Y ay, jole, pues las medidas en ese sentido, es decir, si hay bienestar, si hay reducción de pobreza, debe haber aumento de riqueza, de producto, de ganancia para que esto se reparta. Si no, ¿qué repartes, no? El Correcto. Estado no puede recoger más impuestos si no hay crecimiento económico. Definitivo. Bueno, la deuda aumentó y la deuda hay que estarla pagando y eso ya le va a pegar este año y los que siguen al dinero del cual puede disponer el gobierno federal. Los programas sociales me parece que fueron y son parte de una política, no sé si tan populista o no, pero yo creo que están al tope. Parece que con deuda, con dinero de Pemex o de no sé de dónde lo están sacando, pero me parece que ya los programas sociales están en el tope de su alcance. Capacidad. Y si se quiere seguir llevando a cabo estos programas sociales, es decir, de transferencia directa de recursos hacia la gente pobre, o a los adolescentes, a las madres campesinas, a los madres emprendedores. poderosas. Sí, todo eso. A todos, ¿no? O el país se endeuda más, porque si no está creciendo económicamente, ¿de dónde van a sacar? Pues creo que la opción que han hecho, al parecer, el gobierno federal es aumentar la deuda. Y calladito, no se ha tratado de decir mucho. Y no sé por qué quienes están en contra del gobierno federal, ¿por qué no le hacen tanto ruido a eso? Que me parece que ahí tienen todos los elementos para hacer unas críticas muy padres, ¿no? Entonces yo creo que, y además como los adultos mayores estamos creciendo, etcétera, etcétera, se necesitan más recursos para hacer efectivos esos programas sociales y me parece que ya está al límite. ¿Quién sabe qué va a hacer la doctora Sheinbaum para Pedir más, mantener? pedir Pues, más. seguramente. Y bueno, eso sí, el salario mínimo también ha crecido de 88.36 pesos diarios en el 2018 a 249 en este año, en el año pasado, 2024. Eso significó un aumento del 182%. Pero la pregunta es, ¿van a seguir aumentando el salario mínimo? Esa es una de las mejores formas de hacer una redistribución de la economía, de los ingresos, de las ganancias. Pero también si el país no crece, ¿cómo puedes aumentar salarios mínimos? Y entonces estamos, me parece, en un punto, creo que ya se empiezan a ver algunos síntomas de inflexión de este modelo económico, político mexicano. Y entonces creo que tiene una papa caliente, algo me parece que está muy complicado en un futuro, no digo a largo plazo, Ya. a muy corto plazo, es decir, el año que entra, no sé cómo van a sostenerse esos programas, y en la medida que pasen los años, a menos que crezca la economía, a menos que crezca, Pudiera más o menos volver. esto se va a ir acelerando cada vez más. A ver, profesor Lalo, ambos dos, como dijeron en mi rancho. Hablaba el profesor de que, bueno, ese parámetro creció, el salario mínimo, en lugar de 88 pesos ya son 240 y tantos pesos. pues, Eso es pero espérame, lo que no nos dicen es que antes el salario mínimo Exacto. era para que, estaba contemplado para que el trabajador no tuviera deducciones más allá o tan impactantes en su ingreso. Con ese incremento, el gobierno de México aseguró la recaudación de impuestos sobre el trabajo de los trabajadores. O sea, qué poca vuela, ¿no? Eso. Y eso no nos lo dicen. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, primero hay que matizar los datos.
ciertamente como lo maneja el doctor, hay un incremento del salario mínimo, pero ese salario mínimo solamente lo ganan no más de 4 millones de mexicanos que están en la economía formal asalariados. Ojo, porque tenemos un 54% de trabajadores que no tienen un salario mínimo. 54%. Es la economía informal. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de una reducción de la pobreza cuando tenemos más de la mitad de la población económicamente activa fuera de una garantía, primero, de tener un salario y prestaciones de seguridad social? O sea, no tienen seguro social, no tienen un futuro de pensiones, etcétera, etcétera. Están marginados de todos esos beneficios. Y acá, en el sector económicamente activo, solamente el 4 millones o 5 millones dependen de ese salario mínimo contractual. Entonces, no puedo pensar que dentro de la medición de la pobreza me hablen de un promedio estandarizado de incremento de los ingresos de las familias vía remuneraciones salariales y afecten o deduzcan que todos los trabajadores gozan de ese beneficio, ¿no? Ahí me parece que hay un sesgo, porque si yo agarro el dato del sureste del país, me doy cuenta que la pobreza está por encima del 60 o el 70% y que la mayoría de las familias no están supeditadas a un ingreso ni a prestaciones de seguridad y que están fuera de los esquemas de salud y que están fuera de un beneficio de la educación de calidad sustentable y que le genera movilidad en la posición social. O sea, no puedo hablar entonces de un dato de disminución de la pobreza que me están hablando, ¿verdad? Porque el dato que toman como referencia para hablar que sacaron de la pobreza es que tienen un ingreso adicional a... Yo quiero discutir el tema del ingreso. Si hablan de que crecieron el ingreso de 7,000 a casi 7,500, 8,000 pesos mensuales por familia, la pregunta más grave que me tengo que hacer es ¿en qué lo está destinando la familia? Y ahora tiene rubros de gasto que antes no tenía. Está destinando, como los servicios de salud no son eficientes, no están proporcionando medicamentos, una fracción importante de ese ingreso va al gasto en salud que antes no hacían, porque efectivamente el seguro social o el programa Bienestar. el seguro popular sí le cubrían esos gastos. Y ahora tenemos el problema de que ni el INSABI ni el IMSS Bienestar le proporcionan esos medicamentos. Entonces, sí tuvo un ingreso adicional, pero lo está destinando a cosas que antes el Estado sufragaba y por lo tanto su bienestar no está mejorando. Cuando hablan de un promedio del índice Gini, que es el índice de bienestar, están hablando del promedio de la gente que vive en el centro del país y no del sureste. Ni tampoco del norte. Y si segmento en zonas rurales, los porcentajes de pobreza se les van para arriba. Y si hablo de mujeres y si hablo de indígenas, pues está peor el escenario. Entonces, me parece que la medición que hace el INEGI deja mucho que desear para un buen balance de la pobreza. Creo que en ese escenario, el dato todavía tiene que ser, como decía el doctor, una medición más profesional, más profunda, más segmentada, para que me dé como referencia los aplausos que hace la 4T de una cifra del INEGI que yo pondría en discusión. Total y completamente. El último estudio que hizo en el 2023 la Coneval, ¿sí? Hablaba que un fenómeno que está pues casi sentenciando la calidad de vida de los mexicanos es que el 72% de las personas que nacen en condiciones de pobreza nunca salen de ella. Y esto es un dato que debería de ponernos los pelos de punta a todo mundo. Y a las autoridades parece que les imputa, perdón, pero es la palabra correcta, o sea, ni se sensibilizan ante esa realidad. Le apostaron a los pobres para sus campañas políticas. Le apostaron al voto, al engaño, y han engañado a millones de mexicanos, haciéndoles creer que ellos sufragan las necesidades de los mexicanos, cuando ese beneficio está reflejado en una política perversa de quitarle
a los demás mexicanos que son los que trabajan, producen, pagan impuestos, pagan al seguro, ¿verdad? Y a otras instancias, ese dinero, ese recurso que es una dádiva para los demás. En el programa que nos acompañaste la vez pasada, Eduardo, comentábamos que la impuestación de una persona es más un poquito arriba, más del 50% se queda el Estado. O sea, la mitad de lo que tú ganas se lo está jodiendo el Estado. Te lo pongo de esta manera. ¿Es correcto? Cuando entró Espérame. Andrés Manuel López Obrador, el kilo de tortilla costaba 12 pesos, 13 pesos, 15 pesos lo más La caro. gasolina que desde a 10 pesos no Pues está. seguimos esperando, la que a lo mejor el guachicolero así lo califican ellos en ese precio. ¿Quieres Pero bueno, comentar algo? ahí te va, voy con esto antes de darle el micrófono aquí al buen Lalo. Hoy el kilo de tortilla anda rondando los 30 pesos en 7 años de la 4T. Un bolillo, un virote para los tapatíos, anda en 12 pesos cuando costaba 3 pesos. Sí. ¿Eso no lo ve la gente? Entonces ese aumento es más del 100%. ¿Dónde está el beneficio? Adelante. Ahí Vuelvo se al fue. tema del ingreso. Si tenemos un ingreso promedio por persona de 7,000, 8,000 pesos y hacemos un recuento de la cantidad de impuestos que tiene que pagar durante el proceso de su gasto, estamos hablando que más del 50% son impuestos. Entonces ya le queda a la familia solamente 3 o 4,000 pesos. Por eso hoy una sola persona no puede mantener una familia de 4 miembros. Tienen que trabajar por lo menos 2 para tener un ingreso bruto de 16,000 pesos, un ingreso neto de 8,000 pesos que les ayuda a pagar una renta de 3, 4,000 pesos, medio pagar la canasta básica que vale 1,800 pesos y ya no hablemos entonces de vacaciones, ya no hablemos de una educación de calidad distinta, ya, si tienen una emergencia catastrófica de salud, ya se acabó lo que había. Por eso me da risa cuando un funcionario de Hacienda dice, el mexicano tiene ahorros para aguantar lo que la crisis económica de los próximos 6 meses nos va a brindar. O como dijo el estúpido aquel funcionario de la anterior legislatura, del anterior gobierno, es que se me confundieron, Sí, pero como es que que son se- muy parecidos. No pueden comer tortilla, que compren pan blanco, dijo. Pero Está como la Pues, reina. a mí me gustaría que el profesor nos platicara el adelante. tema que dice Víctor. Entonces hay una pobreza estructural y que es hereditaria Hereditaria, en generaciones. ¿Cómo ven, Sí. profesor? Sí, es que en realidad hay una reproducción de la pobreza. Es decir, esto, incluso cuando habla la doctora, no sé en qué es doctora, dicen que es doctora en física, en química, en alguna cosa así extraña. Entonces, a lo mejor ahí hace esas transmutaciones de los datos, porque ellos generalmente tienen otros datos, y llegan a resultados increíbles, ¿no? Porque una cosa es la pobreza y otra son los pobres. Están dirigiendo estas acciones, las transferencia de recursos vía todos estos programas de apoyo a madres, a todos, están transfiriendo a los sujetos, a las personas pobres, pero las condiciones que generan la pobreza, es decir, las No la está condiciones paliando. estructurales, no. Y se ve claro, si analizamos el sistema de salud, pues prácticamente se ha desmantelado, ¿no? Es decir, si no hay medicinas, o sea, ningún sistema de salud, ni siquiera el de Dinamarca se puede sostener, ¿no? Que es nuestro modelo así. Claro, una chulada. Y como decía Eduardo, ¿no? Nuestro distinguido Eduardo, si no es necesario ni siquiera una enfermedad catastrófica, te fracturas, hay que pagar todo para que te reparen dejas de trabajar en el sector informal, pues no trabajas en el sector formal, entonces tú dejas de trabajar, dejas de obtener ingresos y empeñas la compu, empeñas el celular o algo haces ¿cierto? sí. Y entonces luego hay que hacer un esfuerzo adicional para recuperar ese dinero que perdiste, lo que empeñaste en el Monte de Piedad. Y bueno, ya vas, empeñas la boleta, etcétera. Y entonces las condiciones son, de veras, yo creo que el país, esta economía, la parte social, está en una como
a punto de caer, ¿no? precipicio, ¿no? Está muy delicado esto. Muy Vamos a ir al delicado. corte, profesor, regresamos porque ya me está mandando mi compañero Muy Fabián Peña. Adelante, seguimos acá en el YouTube. Mientras tanto, pues vamos al corte de las 10, ya, Ujú. las Sí, 10, sí, fíjate. sí. Adelante, Fabián, y aquí seguimos en YouTube, en este paredón político donde, pues efectivamente, los que tienen otros datos, pues pareciera que están del lado contrario, ¿verdad? De la realidad. Esa es la verdad. No, y este dato o este hecho, ¿no? De que más del 50% de la población económicamente activa está en el sector informal, dices, Yo sabía esos datos. es está que gruesísimo. eso para mí debería obligar como declarar una situación de emergencia nacional, vamos a hacer, pero lo que pasa es que se hacen medidas de ajuste y los que somos ajustados somos los más jodidos y entonces... Los que están cautivos con Hacienda, Cuando- esos. Cuando el profesor decía que fiscalmente estamos llegando a un límite de... No se nos olvide que estamos en un proceso de consolidación fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Disminuir el nivel del déficit. Ojo, 2 billones el año pasado, autorizados para contratarse como deuda. En este año, 1.300.000. Pero aún así, Hacienda sigue haciendo unos ajustes. Al cierre del segundo trimestre, hay algunas cifras que nos dicen lo que va a suceder al cierre del año. Por eso también se me hace muy sospechoso el dato del INEGI. Los programas sociales, como cuenta de ajuste, están disminuyéndose el gasto al semestre en un 12%. Programas sociales. O sea, todas esas cosas que dicen que han ayudado a que la 4T saque 8 millones de la pobreza en los últimos 6 años, Se está debiendo. en este primer semestre se le está dando un frenón. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que ya no va a ser posible, o sea, no hay una sostenibilidad de largo plazo de una política asistencial, Ahorita te pregunto no eso. social, O sea, ¿qué asistencial, puede suceder? no se va a poder sostener en el tiempo. Sí. Y le siguen aventando becas. Ahí está Sí, la beca sí, sí, Cetina sí. para mujeres Ah. de 60 y más, Sí. y luego en la Ciudad de México avientan una beca que me resultó impresionante. Si tú tienes de 18 a los 40 y tantos años, te voy a regalar 8,000 pesos como seguro de desempleo, pero es universal. Si tú vas y dices, no tengo chamba, ahí te van tus 8,000 pesos. Y ahí vamos a empezar a encontrar la réplica en las entidades federativas de una política asistencial cuando no tienen capacidad fiscal los estados. Si no lo tiene la federación, menos los estados. Entonces vamos a ver que se revienta por el hilo más delgado, es decir, por ese lado. Y la inversión ya, ¿para qué te digo? Hay un ajuste al primer semestre de gasto autorizado en el presupuesto, que ya contra el del año pasado se cae como en un 30%. Bueno, pues hay un ajuste del 35% de lo que debería haber gastado el gobierno federal en el primer semestre. ¿En obra autorizado. pública? En obra pública Sí. hay un ajuste del 35%. ¿Por qué? Porque están previendo que el ingreso se les va a caer al cierre del año por la crisis económica. Y entonces hay que meterle freno al gasto público. ¿Y cuáles son las cuentas de ajuste? Gasto social, inversión pública. Es que aquí la cosa, o sea, la tienen bien, bien difícil, lo dices bien, Eduardo. Porque si desprotegen lo que supuestamente tienen protegido, que es al pueblo bueno y las pensiones, todo esto, donde se la retire, revienta. O sea, porque está sustentado en esa gente que no conoce de economía absolutamente nada. Pero si lo sienten, a ver, Sí, o sea, tú le quitas esa pequeña limosna que les dan y puede haber hasta un estallido social. ojo, ya les retuvieron a los adultos mayores la entrega de la remesa. ¿Ya empezaron? Ya me envalentoné, Échale chinga. un piso porque esto se está poniendo bien delicado. Bueno, pues, conti- Todas partes. Son las 10:03. Está buenísimo el tema, ¿verdad? En un momento continuamos.
Bueno, pues aquí Adelante, estamos. ya continuamos en esto. Y pues una pregunta a mi estimado amigo Eduardo. De acuerdo a lo que nos está comentando el profesor, como usted, Eduardo, estamos en un punto de No prácticamente, chillamos porque somos bien como dice machos. la canción, estamos en la cornisa, ¿sí? A punto de desplomarnos. ¿Qué salida pudiera tener el Estado para continuar, es la verdad y lo voy a decir con todas las palabras, para continuar engañando a la población? Yo no creo que debamos plantearnos como país ya una política de asistencia social, que es la que se llevó durante el sexenio pasado. Cuando hablamos de una asistencia social, estamos hablando de gastos de emergencia porque alguien se cayó y se le quebró la pierna y hay que curársela de inmediato. No. Tenemos que regresar al modelo del desarrollo social. Es decir, desarrollar capacidades y potencialidades para que la gente se incorpore a la esfera productiva y genere un bienestar sustentable en el largo plazo de cada familia. Y esto es con un trabajo bien remunerado, bien calificado y con un buen ingreso. Con seguridad social sostenible. Pero si no hay con pensiones, las certezas etcétera. de inversión. Necesitamos, voy a hablar del tema del tema de la pobreza. ¿Cuáles son los faltantes de México? Y abrimos el debate. Venga. Primero, pobreza regional y rural. La pobreza multidimensional en estados como Chiapas, 66%, Guerrero, 58%, y en áreas rurales, 45%, exige un fortalecimiento de las instituciones. Y esto significa coordinar políticas sectoriales para tener un planteamiento integral de cómo sacar al sureste de la pobreza. Y entonces ahí hablamos ya de situaciones muy específicas y no de ese número general que el INEGI nos quiere vender como la realidad del país. Desigualdad estructural. Si bien es cierto el índice Gini mejora, la informalidad laboral está por encima del 50%. Esto implica que afecta a una gran cantidad de la población en materia de ingresos, en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad social y pensiones para el futuro. Imagínate, ese 50% de la población llega a la edad adulta, pero sin pensión. ¿Cómo la vamos a mantener? Y luego, Sin pensión, sin servicio médico. las carencias sociales. Fundamentalmente hablamos de seguridad social, acceso a la salud, como principales carencias de seguridad social. Si hablamos de un sistema de salud desmantelado, el Estado tiene que reenfocar entonces la inversión en salud para darle servicio, ahí sí universal, a quienes están dentro del esquema institucional con un empleo y a quienes ese 50 y tantos % en la informalidad. Y luego centrémonos en el asunto de la primera infancia y de los adultos mayores. Este país va al envejecimiento. Y ahora, en estos días, hubo una reunión internacional de mujeres en donde se habla de la economía de los cuidados, en donde ese envejecimiento exige que alguien cuide a los adultos mayores. Que para allá vamos todos. Pero ¿quién nos va a cuidar? Si las mujeres se tienen que salir a trabajar ya, y el trabajo de casa nadie lo remunera, y mucho menos el cuidado de quien se enferma, o un adulto mayor, o un niño. Tenemos que hablar de un esquema en donde el Estado le pague a las mujeres por esa economía de los cuidados, le dé seguridad social, le dé seguro social, etcétera. Debe de haber un subsidio para esas personas que cuidan a esas personas. ¿De dónde va a salir? Eso. Y hablemos de la movilidad social derivada de la educación, lo que decía el profesor. Estamos generando una salida de cerebros de las pocas gentes que salen en las universidades, están yendo del país porque no hay donde se coloquen. Aquí no hay, exacto. Pero también estamos hablando de más de un 20% de la población está condenada estructuralmente a vivir en la pobreza porque no hay condiciones para que mejore su condición de vida. La movilidad social de los 60s, de los 70s todavía, se ha perdido en este país. Y el que nace pobre, muere pobre. Y el que nace clase media, que no la pierda en el camino. Y finalmente, es necesaria una reforma fiscal integral
que nos genere mayores ingresos para darle sostenibilidad al gasto social. Es decir, en CEPAL hablamos de 1.5 a 2.5 del gasto total destinado a programas de sostenibilidad social. Sí hay que gastar en la gente, sí, claro. Un seguro de desempleo, un mínimo indispensable para todas las familias, gasto en salud, pensiones universales para todos hasta cierto nivel. Hablemos de eso, pero se puede sostener con la capacidad fiscal que tenemos en este momento, y si seguimos enfocando el gasto en obras de infraestructura que no sirven para nada. Esa es la manera O sea, como las tenemos. prioridades. Son los retos que tiene este país, y la presidenta tiene que reenfocar entonces en el presupuesto del año que entra un planteamiento de gasto en desarrollo social, no en asistencia social. Y ahora en la presentación del nombramiento de la nueva subsecretaria de egresos, perdón, de Hacienda, ella lo dijo clarito: tenemos que replantear el modelo de gasto social, porque si no, no vamos a tener dinero para lo que está ahí inventado de manera electorera. Okay. Y aquí hay una situación que están planteando Está los invitados. muy drástica la cosa. Y lo cierto es que, por ejemplo, pues la pregunta es cómo mantener o sostener la demanda de esas necesidades, ¿no? De todos los sectores. Cuando ven como enemigos a quienes todos los días salen a la calle a buscar el sustento para sus familias, pero no le dan un peso a Hacienda. Y los ven como enemigos y los Sí, satanizan. porque no saben cómo. Sí, pero es el kilo de tortillas para su familia de 4 o 5 elementos, cuando Hacienda quiere el 50% de ese kilo. El caso concreto de ahora de los gestos motociclistas que los zamparon a reimpuestarlos, ¿verdad? Es que la recaudación que hacen o los modelos de recaudación que quieren están demasiado también desfasados, no tienen creatividad, todo es recaudación y sanciones, no hay estímulos. No, y Yo los, no gastos, y escucho los gastos estímulos. que hacen A ver, faraónicos que no sirven por eso, ninguno. tienes un tren Maya que devastó la selva, que es un ecocidio. Que no está funcionando. No, pero fue un ecocidio tremendo. Hay un crimen de lesa humanidad contra el derecho a respirar aire, Chihuahua. Y eso se lo han perdonado a Andrés Manuel López Obrador. Cuando esos proyectos, Dos Bocas, el AIFA y todos los que hicieron, son para estar succionando del presupuesto recursos que no tienen fondo y no tienen ningún Decir beneficio. como ese, lo está para estárselo fregando, hombre. Claro, pero ahí te va el otro aspecto. ¿De dónde van a sacar recursos cuando el Fondo Monetario Internacional les dice ya no hay dijeron, préstamos cerraron para ya, México? Otra cosa, Ya no hay. fíjate, ya empezó el desabasto de gasolinas, ¿eh? Esto de que hay un cierre en Tabasco de las refinerías y que porque por falta de pagos no es cierto, ya está habiendo una merma de todo lo que estuvieron sacando de Huachicola, y es un relajo, ¿sí? Ya en el sureste ya empezó a escasearse. En México, capital, ¿sí? Ya también empezó a escasearse, ¿sí? Entonces, aquí el Pemex fue un barril, como siempre lo ha sido, pero ahora fue un barril sin fondo, descarado, brutal y de Estado. Así yo lo creo. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que es obvio, creo que se puede sacar la conclusión muy fácil de esto que se ha dicho hasta el momento. Con este modelo, con el modelo actual que lleva el gobierno federal desde hace algunos años atrás, no es sostenible no es sostenible este modelo, ¿no? Y si se piensa que va a continuar la reducción de la pobreza, no hay manera, ¿no? Y no es sostenible, no pensemos en el mediano y largo plazo, en el corto plazo. Y yo creo que ya lo sabe el gobierno federal o las gentes que están ahí, y creo que ahorita están enfrascados en ver en dónde fregados le recortan o cómo cambian, manteniendo su populismo, este interés que tienen Su engaño claramente. es la verdad, Sí. yo así lo digo. No hay manera, ¿no? Si no hay crecimiento económico, si mantenemos este crecimiento al 1%,
No hay manera de sostenerse. Aquí la ¿no? pregunta, con tantas dificultades económicas que se tiene, ¿es verdad que estamos en el doceava país de la economía? Distingamos dos cosas bien claras. Una cosa es el ingreso, Ujú. y me voy a referir al tema de la pobreza. La medición que hace el INEGI es prácticamente una medición de ingresos y luego dice, acá hay carencias, pero estas no les hagan mucho caso. El tema es el ingreso y con el ingreso definimos la pobreza. Sí. En un estudio que hace Thomas Piketty, un extraordinario economista a nivel internacional y de la izquierda además, francés, él dice, distingan entre concentración del ingreso. La concentración del ingreso en el último decil es más o menos del 50%, o sea, los más ricos del mundo sostienen más o menos el 50% de la riqueza. El 10% de la población es dueña del 50% de la riqueza. No, perdón, del ingreso. Pero la riqueza es algo distinto, porque ahí agregamos los activos. Acá, en el ingreso estamos hablando del flujo efectivo. Pero acá hablamos de tierras, de maquinaria, de todos los activos. Bueno, ahí en la concentración de la riqueza estamos hablando de un 70% de concentración de la riqueza en el 10% de la población mundial. Y México no escapa de esa estructura. Hicimos un estudio, que le mandé por ahí a Víctor, de cómo están impactando las variables económicas en este fenómeno del mundo que estamos viviendo a nivel de porcentiles y por regiones del país. Y entonces la conclusión general es, el 70% de la población del país se va a ver afectada por todo este fenómeno de reducción del crecimiento de la economía. Inflación, desempleo, o sea, de alguna manera, alguna de las variables te va a pegar y vas a vivir con menor calidad de vida, el 70%. Y el otro 30%, el 20%, es la clase media arriba, que medio tiene que lo puede vender y más o menos la va a librar. Es a los que Hacienda se refería, que la alcanzan a librar si estos 6 meses que vienen vamos en caída libre en la economía. Pero luego ahí hay un 10% que Carlos Slim no va a sudar con este tema, ¿no? Ni el dueño de TV Azteca. Ese 10% concentra. AMLO sí. Ese es el 10%. Ese 10% Ya se trepó al 10%. concentra el 70% de la riqueza del país. 10%. El resto estamos sobreviviendo. Y yo pregunto a cualquiera de ustedes, ¿en realidad aguantamos 6 meses sin ingreso? Si nos corren a ver, acaban de cerrar la planta de Honda del estado de Hidalgo. 5,000 trabajadores. ¿Alcanzan a sobrevivir 6 meses esos trabajadores? Pues se van a la economía informal o a la delincuencia. El asunto, bueno, aquí el asunto es que la economía informal también está siendo perseguida. Sí, no, aparte de perseguida, satanizada y totalmente erradicada, o sea, la están combatiendo, lo ven como un enemigo cuando realmente son esas personas que todos los días salen a tratar de un servicio interna, a la sociedad. o una economía doméstica. Bien concreto. La señora que vende pozole en el tianguis un día no pudo ir porque se enfermó, dejó de vender, le quitaron el puesto y entonces ahora anda batallando para que la dejen poner, pero además ya no trae dinero y hizo el puesto más chiquito. Esas tragedias son las que estamos viviendo todos los días. Es correcto. Y que lo presumen los presidentes municipales y las primeras presidentas. Con mayor razón. O sea, no tienen conciencia. Madre, es lo que no tienen. La verdad, mi estimado Pepe, es lo que no tienen. Se les olvida cuando llegan al gobierno, cuando llegan al poder, sus orígenes. ¿De dónde salieron? Es correcto. Y presumían en campaña que, por ejemplo, venían de colonias populares como Talpita, y ahorita son la primera dama de Guadalajara, pero siguen contra los vendedores ambulantes porque son los enemigos, pero traen una horda o una piara, que ya dice que sea correcto, una piara de personajes ahí en el centro que son los que están robando, asaltando a los comerciantes. Sí, o sea, una cosa es la presión del gobierno y otra la presión de los corruptos
que mandan, es correcto. Pues vamos concluyendo, profesor. Sí, sí. A mí me parece que estos programas sociales de los que hablamos poquito, pero creo que se puede decir rápidamente, lo que hacen los programas sociales actualmente, porque no van a erradicar la pobreza, van a mejorar un poquito y temporalmente a los pobres, y estoy de acuerdo con lo que hay que trabajar en el desarrollo social. Ese es el antídoto. Y desarrollo social implica desarrollo económico, y político, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hacen los programas sociales ahora es como reafirmar la pobreza del pobre, la miseria del miserable, del adulto mayor que le dan el recurso, no le, claro, les cambia, le compran los sardanos, no sé qué cosas, sí, pero lo que hace medicamentos, es la verdad. sí, lo que hace es confirmar la pobreza de esa gente a la que se Es dedica cierto, ¿eh? y no sacarlos de la pobreza. Es cierto. Y entonces, mientras no haya desarrollo social integral, esto va a fracasar. Entonces, estamos en una situación complicada, hay que trabajar con otra perspectiva y hasta yo pienso... ¿Pero qué? Espera. Específicamente. Yo pienso que ahorita la presidenta, bueno, esta administración, le caería muy bien echarle la culpa a Trump de una crisis económica. Por culpa de él y por sus impuestos y por las aranceles y lo que sea, él es el culpable. Que al final de cuentas, parte tiene. Sí. Pero no se atreve a decirlo. Ah, no. Pues, le dan un coscorrón, pues nos invaden, o yo no sé qué susto, con qué sombrerote nos quieren asustar, pero me parece que si no hay esa excusa o alguna crisis mundial, se van a ver muchos problemas, Sí. el gobierno federal, y bueno, y nosotros, por supuesto, Bueno, estamos ahí. en esto, ¿no? Yo creo que hay que invertir mucho más en educación, en mejorar empleos, en mejorar la salud, porque la gente no podemos enfermarnos, porque si no la economía se va para atrás, ¿no? Y aunque tengamos ingresos, así estemos en el sector formal, una enfermedad catastrófica o no tan catastrófica, nos arruina la vida, o si tenemos pensado ampliar un cuarto o qué sé yo, se acabó y además a lo mejor vendes y empiezas a rentar algunos cuartos porque pues no abre de otra manera para sacar adelante tu proyecto de vida, ya ni siquiera tu proyecto de vida, sobrevivir. Y eso me parece que es inaceptable, ¿no? Yo veo la cosa muy delicada y este modelo me parece que ya está en un límite y eso es además es muy desalentador, ¿no? Digo, no sé, habría que encomendar no sé a quién para que nos vaya bien y que le vaya bien al país y que esta gente haga los ajustes adecuados para mejorar. Es correcto. Eduardo. Nos estamos comiendo el futuro de las familias Ándale. mexicanas. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene algún activo, ese 70% que está en la rayita, lo va a estar vendiendo porque la situación está delicada, y el que no tiene nada se está comiendo la pensión. Ojo, hay retiros de enero a la fecha por más de 23,000 millones de pesos en los fondos de pensiones por desempleo. ¿Qué quiere decir? Esas personas le están tumbando a su pensión, se están comiendo el futuro, porque en este momento no tienen dinero, y si les dieran oportunidad, sacaban todo el dinero. Sí. Porque necesitan ahorita comer, Claro. no están pensando en que a los 80 años les van a dar una lana, no, ellos ahorita necesitan pagar la renta, la luz, el agua, que por cierto no funciona, el gas, etcétera. Entonces, Y la luz, que es de las más costosas, también, esa es además, otra realidad. ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que tomar el dinero del país, del gobierno federal, de los estados, y replantearnos la política social. La política asistencialista le sirve al sistema para darle votos, para el control político, y eso es lo que están haciendo, hay que decirlo como es, porque no podemos avanzar si no lo reconocemos. ¿Por qué voy a cambiar la política social? Porque no me está funcionando para sacar a la gente de la pobreza, decía el profe. Los tenemos estructuralmente en la pobreza. Y el que se quiere salir, pues lo hundimos para que se quede en la pobreza. Porque me da votos, ya lo dijo el clásico, no es personal, es un asunto de estrategia electoral. Así lo dijo Andrés Manuel. Y así lo están haciendo, no nos mintieron. Lo están haciendo así. Pero entonces yo estoy en el planteamiento de que la presidenta Claudia tiene la responsabilidad histórica de hacer un cambio de esa política. Ojo,
lo está haciendo en la política de seguridad. Yo estoy convencido Sí, de yo que también. están haciendo un cambio de política de A lo seguridad. mejor súper presionados, ¿no? Pero Pero lo están haciendo. Y en política social, sí, lo que tú dijiste es bien importante. La gente se le está saliendo a la calle. Nariz Roja logró convocar a una reunión, a una marcha nacional por el problema de los niños de cáncer. Pero así le están surgiendo por todo el país manifestaciones por asuntos ambientales, por asuntos económicos, por asuntos agropecuarios. por- Cerrada la ciudad casi por todo. Pero- Aquí tenemos un plantón en Palacio porque la gente quiere dónde vivir un pedazo de tierra. O sea, cada quien tendrá sus razones. claro. Lo que pasa es que hay un desbordamiento social que si no se frena con una política social de desarrollo que dé educación de calidad, que permita esa movilidad, Salud. trabajos formales que le garanticen la sustentabilidad a largo plazo a las familias, sistemas de salud que te permitan conducirte a la vejez con sanidad, o sea, preventivo y correctivo en materia de salud. Creo que si no hay ese giro, entonces vamos a enfrentarnos en el 27 en una elección con conflictos sociales. Me gustaría la opinión de tu esposa. De acuerdo a lo que ha escuchado aquí. No, pues lo escucho aquí, lo escucho todos los días. Es escritora. Ah, muy bien. Pero yo, lo más grave es que lo vivo. Sí. Lo vivo y lo vivimos todos en distintos niveles, ¿no? Lo que decía Víctor de la tortilla es alarmante, porque es el alimento principal, creo, de la El hombre de mayoría de los maíz. mexicanos. Y si tomamos como ejemplo nada más eso, pues ¿qué podemos decir de los demás? O sea, como dice mi marido, somos usuarios De todo, de sí. esta economía que nos tiene en el límite, como dice el profesor, definitivamente. Y yo veo con tristeza la familia, sinceramente, seamos sinceros, o sea, no somos nada más nosotros, o sea, tenemos una familia detrás que al que no le falta una cosa, le falta otra. Es una triste realidad y otra, lo más triste también es que la gente, le pasa algo a la gente, no sé si no se está dando cuenta, como dice Víctor, uno lo quiere ver y seguimos como en una burbuja y entonces... Mientras no nos llegue, ¿verdad? Pero sí nos está Sí, llegando. sí, nos está pero llegando. nos han estado acostumbrando Ujú. a estar callados. Sí. Bueno, ya no tanto, Sí, sí, porque esas manifestaciones que están dando Sí. ya casi contundente y religiosamente, esto ya está hablando de un punto súper crítico. Sí. Pepe, pues aquí nuestros invitados hablaban de algo que está sucediendo y es casi imperceptible. Él hablaba de que nos estamos comiendo el futuro. Instituciones como el Seguro Social, los jubilados o las personas que están ya a nivel de jubilación, están enfrentándose a una realidad, no hay dinero. Segundo, el otro punto que ellos también están viendo es para poder tener un retiro, una justa jubilación digna, tienes que en este momento ponerle de tu dinero a tu cuenta para poderte jubilar con una jubilación digna, vamos a llamarla. Ujú. No puede tampoco el gobierno ya tener recursos desde esa visión, ¿no? De que tenían anteriormente, de que es tripartita, obrero, trabajador, el empleado, es uno el que aporta y luego el patrón es el que... Y ellos, que en ese tripartismo que han hecho en todas las instancias, han estado obteniendo recursos, ganancias, y no se ven reflejadas las utilidades de esos dineros que ellos toman, ¿eh? Es correcto. Saludos. A doña Ceci, que todos los viernes nos escucha, un saludo a ella y a toda su familia que están al pendiente, y a todos los que han cumplido o tienen que festejar algún cumpleaños en estos días, que son muchos, ¿eh? Perfecto. Saludos a alguien. No sé, ¿Alumnos? a mis colegas, mis alumnos, no sé, mis colegas, la doctora, la maestra Maribel, a mi amiga y casi mi hija Mayra, una jovencita Muy bien. brillante,
no sé, a todos mis colegas que me deben estar escuchando decir, Fletes, Sí, ya porque cállate. Margarita Alegría va a pasar Excelente, sobre excelente, Lalo. Sí, a los compañeros Congreso. miembros del Colegio de Economistas de Jalisco. Perfecto, perfecto. Soy vicepresidente del colegio. Señora, Bueno, pues a todas las amas de casa y a los ciudadanos trabajadores que, como dice Víctor, todos los días salen y le echan ganas. Saludos a todos. excelente comentario hace rato, ¿eh? Muy bueno. Bueno, pues, Ya ¿con casi qué nos concluimos? Pues nada más, fíjate que eso que decían, están obligando a que las personas se agrupen. Qué bonito sería, por ejemplo, que la misma sociedad, a falta de la autoridad en servicios de salud, se organizaran, creo que hasta con 3 pesos diarios, pudieran tener mejores condiciones Fíjate que sí. de atención. ¿Sabes cuál es el gasto diario por persona en salud? 2 pesos. 2 Y ese, pesos ok. por persona en el país. Ahí está. Por ahí hay una postura que después la platicamos en donde se puede organizar directamente la sociedad para tener buena calidad de vida. Nos vamos, le agradecemos mucho. A Fabián Peña, que estuvo en el control operativo, te agradecemos y seguimos aquí en YouTube para darle el fin también al programa en Correcto. las redes sociales. Pues muchas gracias, soy Fabián. su servidor José Gómez Plasencia. Víctor Galindo. Ricardo Fletes. Eduardo Gómez. María de la O. Y si tenemos suerte, por ahí nos vamos a ¿Por encontrar. dónde? En donde Ah, sea. En la fuente. En la fuente. Muchísimas gracias. Gracias. Fabián. Gracias por Listo. acompañarnos a Y esta a nuestros edición de amigos de YouTube, que nos regalen. Así es, que nos manden. Ya ando tirando todo. Así un like para arriba, dedito arriba. Y, Y coméntenles que a sus amigos que regularmente fuera de los cortes comerciales. seguimos manejando la temática, ¿verdad? Muchísimas gracias y agradecemos mucho. Sí, sí. Hasta luego, buenas muchas noches, gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Iván. A tu